Don Ignacio García Valdecasas, embajador de España, ya retirado. Muy buenos días. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal ha ido el verano? Movido, ¿no? Sí, sí, Movido, desde demasiado luego, desde movido. luego. Demasiado movido. No podía uno terminar de desconectar y olvidarse de la situación internacional, desde luego. Dos cuestiones. Luego entraremos en Oriente Medio, pero primero, alrededor de la guerra de Ucrania, el Sí. movimiento de las últimas horas de Peskov diciendo que Rusia cambiará la doctrina nuclear debido a la acción y a la actitud de Occidente. ¿Qué significa? Bueno, antes de Peskov lo dijo Ryabkov, el viceministro encargado de las cuestiones atlánticas y de las relaciones con Estados Unidos y las cuestiones multilaterales de desarme, que es un viceministro que yo conocí personalmente y que lleva ahí 20 años y es el gran experto en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Lo que significa es que hay una presión enorme de la opinión pública rusa al gobierno para que adopte una postura más beligerante, una postura más activa en la guerra con Ucrania. Lo vimos en una entrevista que le hacía el profesor Karaganov a Putin, en la que le estaba presionando prácticamente pues para ya ir directamente al uso de las armas tácticas. Y Putin llegó hasta sentirse incómodo y dijo radicalmente que no. Yo creo que estamos teniendo mucha suerte, José Antonio, creo que ya lo he dicho en vuestro estudio, con la frialdad del gobierno ruso y especialmente con la frialdad de Putin ante las distintas provocaciones. Porque la ofensiva de Kursk, el ataque a Kursk, que es un ataque fundamentalmente de la OTAN, es una provocación porque lo que se quiere en algunos sectores de la OTAN es, ante la inminencia del colapso del frente ucraniano y la muy posible victoria rusa en el frente ucraniano, crear unas condiciones de provocación que provoquen, que lleven a una escalada en la que la OTAN tendría que intervenir directamente contra Rusia en un conflicto abierto. Sí, es lamentable, yo no soy nada tremendista, tú me conoces, pero tenemos que informar a la opinión pública de lo que está ocurriendo. A partir de ahí se aleja una mesa de negociación de paz esperada, o que se esperaba que en octubre pudiera tener una segunda parte, ¿no?, de la cumbre de Suiza. Incluso se llegó a hablar de la opción de que Ucrania había dicho, decía Kuleva, oye, igual es un momento para que Rusia también esté en esa segunda cumbre. ¿Se está alejando ahora mismo esa opción? Porque Zelensky dijo que ahora ya no se veía tan sencillo. ¿O este camino en Kursk puede servir para que haya una especie de intercambio de cromos y sí tengamos una mesa de negociación que permita acercarnos a una tregua o a un movimiento de paz en la guerra de Ucrania? No lo creo. Es más, esta ofensiva de Kursk lo que ha hecho es acabar con las negociaciones que estaban teniendo lugar entre Rusia y Ucrania para excluir de los ataques de la guerra a la infraestructura energética. Es decir, estaba habiendo negociaciones para que Rusia dejara de atacar la estructura energética de Ucrania y viceversa, Ucrania a la estructura energética. Que sobre todo a quien convenía era a Ucrania, porque Ucrania tiene toda su red eléctrica y todas sus centrales prácticamente destruidas y va a ser muy difícil la llegada del invierno para la población ucraniana. Va a ser dramática, por no decir trágica. Y uno de los objetivos que se pretendían con esta ofensiva era precisamente acabar con esas negociaciones que, de haber tenido éxito, podrían haber llevado a otra mesa de negociación más amplia. Yo en un momento determinado pensé que había sido una iniciativa o con la bendición de Estados Unidos, pero las últimas informaciones parecen indicar que esta ofensiva de Kursk vendría más del lado británico. Al parecer, el nuevo primer ministro laborista no solo no ha calmado el ímpetu belicista de determinadas fuerzas políticas en el Reino Unido, sino que las ha corregido y aumentado, lo cual es bastante sorprendente, y que incluso los Estados Unidos habían marcado una cierta distancia ante esta iniciativa de Kursk. Sí, se pretendía ocupar la central nuclear de Kursk para intercambiarla con la central nuclear de Zaporilla, que la tiene ocupada Rusia desde los primeros días de la guerra. Se pretendía también hacer una ocupación de una ciudad importante para utilizarla como baza negociadora, y se pretendía finalmente que Rusia sacara tropas del Donbass y aliviar la presión rusa en el frente ucraniano. Pero yo creo que ninguno de los tres objetivos se han cumplido. El único que se ha cumplido es acabar con las negociaciones en curso, lo cual va a ser desastroso para la población ucraniana de este invierno. Yo creo que hasta el 4 de noviembre lo que tenemos que pedir es que no ocurra ningún accidente, ningún incidente, ningún malentendido que provoque una escalada, que es lo que quiere
algunos sectores en los países de la OTAN y, al parecer, por lo que se sabe de las últimas informaciones, especialmente en el Reino Unido. Cambiando hacia Oriente Medio, agosto ha sido un mes de tensión alrededor de una posible o de un posible ataque de Irán a Israel que nunca llegó, gracias a Dios, pero empezamos septiembre con un movimiento en contra de Netanyahu importante, de una huelga general convocada por uno de los sindicatos israelíes en el día de hoy, que un movimiento alrededor de una posible tregua, alto el fuego, que permita definitivamente la liberación de los rehenes. Se libera un poco la fotografía alrededor de Oriente Medio, con el no ataque de Irán en el mes de agosto, a pesar de haberlo repetido y repetido y repetido, que se produciría 72, 24 horas, nada de nada, o vamos caminando hacia un entorno de una tensión que en cualquier momento puede saltar una chispa que ponga a Oriente Medio en una situación todavía más complicada. No, en cualquier momento puede saltar una chispa, pero aquí también tenemos mucha suerte con la frialdad y la prudencia del gobierno iraní. Si tú imagínate que tuviésemos, en lugar de estos ayatolás, que parece ser gente bastante fría, tuviésemos algunos de nuestros gobernantes occidentales más o menos desequilibrados emocionalmente. Con lo que ocurre en Oriente Medio es muy parecido a lo que ocurre en Ucrania. En Ucrania están desesperados por provocar a Rusia para que se produzca una escalada y permitir así la involucración directa de la OTAN en el conflicto. Israel está desesperado por provocar a Irán, de manera que Irán, una respuesta iraní, haga inevitable que Estados Unidos participe en el enfrentamiento bélico que tendría lugar después de esa reacción iraní entre Israel y Irán. Y los Estados Unidos tendrían que participar. Afortunadamente, a pesar de las graves provocaciones hechas por Israel, asesinar al negociador con el que estaban negociando, el negociador de Hamás, que era además el más moderado de todos los negociadores de Hamás, lo matan cuando es un invitado oficial en una residencia oficial del gobierno iraní, aparte de también asesinar en Beirut a uno de los jefes militares de la guerrilla chií, Hezbollah. Entonces, afortunadamente no se ha producido, quizás se produzca, pero por el momento no se ha producido y eso ha bajado la tensión. Pero la situación en Gaza sigue la misma, la masacre sigue, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad siguen, porque la administración Biden, yo lo he dicho muchas veces en tu programa, está entre el yunque y el martillo, porque por un lado su base es pro-palestina, pero la dirigencia, la plutocracia del Partido Demócrata, la dirigencia es absolutamente pro-israelí, porque no puede enfrentarse al lobby israelí en Washington. Entonces, llegaron al Consejo de Seguridad, ¿tú te acuerdas?, con una propuesta de resolución diciendo que Israel estaba de acuerdo. Los miembros del Consejo de Seguridad creyeron a Estados Unidos y aprobaron la resolución. Y luego se ha venido viendo con el paso del tiempo que Israel ni estaba de acuerdo cuando se aprobó la resolución pidiendo el alto el fuego propuesta por Estados Unidos, que las había votado todas las otras, había vetado todas las otras anteriores, y Israel tampoco ha aceptado el alto el fuego en las distintas negociaciones que han tenido lugar bajo el patrocinio de Egipto y de Qatar. La situación sigue la misma. Yo creo que Netanyahu se va a enrocar y que va a seguir manteniéndose en el gobierno todo el tiempo que sea posible. No creo que vaya a haber ningún cambio dramático, pero sí siempre puede estallar una chispa. Solo una cuestión más, no me resisto a preguntarte alrededor de Kamala Harris, ya liderando en muchas encuestas y en estados clave, alrededor de una posible victoria el 5 de noviembre. ¿El cambio de los demócratas con Kamala ha sido importante, suficiente? Y sobre todo, ¿qué puede cambiar en política exterior? Yo es que ya a los mainstream media ya no me los creo, porque han dado muchas pruebas, muchos elementos para no creerse, de manera que yo estas encuestas publicadas por algunos medios norteamericanos no me las creo. Es fundamental ver los debates y los demócratas están haciendo todo lo posible para que no haya debates. Quieren cambiar las reglas de juego en los debates que se habían establecido entre los equipos electorales de Trump y de Biden. En esos estados clave es donde Robert Kennedy se va a retirar, de manera que es posible que ese 1 o 2% que podría votar a Kennedy tenga un factor decisivo. Vamos a verlo en los debates.
A Kamala Harris apenas la hemos oído hablar. Apenas la hemos oído hablar porque siempre que la hemos visto estaba leyendo el teleprompter, esa pantalla invisible que le ponen delante a los dirigentes americanos para que lean simplemente lo que se les pone por delante para que lean. Yo no me lo creo. Yo creo que por el momento la lista está muy ajustada y tenemos que ver qué pasa en los debates. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Ignacio García Valdecasas. Buen día y buen negocio. Gracias a vosotros, muchas gracias por invitarme. Te saludo a ti y a toda la audiencia de Negocios Televisión, que se está haciendo muy popular al otro lado del Atlántico, pero eso ya lo haremos en otra ocasión. Ya lo hablaremos. Gracias, don Ignacio. Buen día. Un abrazo, buen día, buen negocio. 8